Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy la doctora Clarisa Botello, soy médica especialista en geriatría y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, algo que nos preocupa. Si tenemos problemas de memoria, ¿será que estamos desarrollando una enfermedad de Alzheimer? Ahorita mismo vamos a compartir la pantalla para poder iniciar nuestro tema. Ok. Vamos, los problemas de memoria es algo que regularmente preocupa bastante. Se me olvidó dónde dejé las llaves, llego a la cocina y olvido lo que iba a hacer, cómo era que se llamaba esa persona, ¿será que tengo algún problema? ¿Será que estoy grave? Entonces hoy vamos a repasar ciertos aspectos y componentes de la memoria. Bueno, como les mencioné, soy geriatra y vamos a conocer acerca de qué ocurre en la memoria cuando envejecemos, en cuándo debo preocuparme ante una queja de memoria y qué hacer ante un problema de memoria. Recuerden que nosotros envejecemos desde el día en que nacemos. Entonces, a lo largo de la vida vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con nuestra memoria. Es importante conocer que a nivel de las funciones cognitivas, la palabra cognitivo viene del latín cognoscere. Cognoscere es de conocimiento. Las funciones del cerebro que se encargan de procesar el conocimiento o la información son las funciones cognitivas. Y la memoria es solo una de ellas. No es la más importante. Hay varias más. Está el cálculo, la compresión, la percepción, la atención, la orientación, el razonamiento, el procesamiento del lenguaje, la resolución de problemas. Todas son funciones muy importantes. Y la memoria es una función cognitiva y es la capacidad de recuperar la información, pero antes de recuperarla, la tengo que recibir, ¿verdad? Como les mencionaba, cognición es del latín cognoscere y es la facultad para procesar la información. Pero tenemos que tener pasos para lograr memorizar una información. Primero que todo debemos recibir la información. Si no podemos recibir bien la información, no la podemos percibir y la podemos combinar con otra información que tengamos para almacenarla, consolidarla y a después recuperarla en algún momento o recordarla. Entonces, están involucrados múltiples funciones en el cerebro y además múltiples áreas en el cerebro que se encargan de este proceso. Pero básicamente son tres pasos. Codifico la información, la almaceno y luego la recupero. En la parte del almacenamiento, esta parte de aquí, el hipocampo, que es un área muy importante del cerebro, es la que se encarga de registrar y guardar la información y luego para recuperarla se necesita tener adecuadamente la corteza prefrontal. Son dos áreas del cerebro diferentes. Entonces, hablando acerca de cuáles son los tipos de memoria, no solamente la memoria no es una sola, hay varios tipos de memoria y hay varias clasificaciones según el tiempo, si es a corto plazo, si es lo que me dijeron recién o lo que me dijeron hace mucho tiempo, si, si es la parte visual, la memoria que dicen fotográfica, la memoria visual, la memoria verbal. Todo esto va a hablar acerca de la memoria y que específicamente es la que yo podría considerar que tendría afectada, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta gráfica que comprendamos de que existen varios tipos de memoria y el procesamiento de la información se va a dar desde, empezamos arriba, a ver las cosas, tocarlas, oírlas. Si yo uso varios sentidos al mismo tiempo, mi memoria sensorial va a registrar esas sensaciones percibidas por medio de los sentidos. Pero usted puede recibir mucha información, usted puede recibir toneladas de información durante el día, pero si usted no le presta atención, esto se pierde completamente, se pierde. Usted no logra eh, después, más adelante, recuperar la información. Si yo les pregunto, por ejemplo, el color en mis zapatos, si estuviéramos pues en presencial, usted no se acordaría porque si ahora yo le digo que se fije, entonces usted se fija. Es así. La fijación y la memoria funcionan en que usted le preste atención a las cosas. Si usted dice que usted no se va a acordar, que no, que su memoria está pésima y nada, usted no se va a acordar. Entonces es bien importante que utilicemos la parte también voluntaria de memorizar algo y también de atender a una información y luego en esta parte de acá repetir la información para que esta entre
la memoria a corto plazo y se pueda procesar. Si no se procesa, eso se puede perder esa información. Y es como les mencionaba, que requieren varias áreas del cerebro las que están encargadas de este proceso. Entonces se procesa la información y entra como tal a la memoria a largo plazo. Entonces son varias fases, no es tan fácil, o sea, no es tan sencillo decir que voy a memorizar una información y no la puedo memorizar y ya tengo problemas, o sea, no es así. Tenemos que ver varias aristas antes de decir que una persona tiene o no tiene una afectación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, el muchachito estaba analizando, pensando que una cómica, esta va a ser una tremenda cómica. Perfecto, voy a dibujarla. Ah, la comida llegó, le dicen acá. Cuando él dice, ah, está bien, no hay problema, voy a hacer esta cómica y luego, antes de que se me olvide, ¿no? Y de repente se me olvidó. Esto puede pasar, porque si le decimos antes de que se me olvide, como que el cerebro hace como que, olvídatelo pues. Si nosotros no prestamos la suficiente atención y nos concentramos bien en memorizar una información o analizarla bien, difícilmente la vamos a poder recuperar. Y es que la atención es sumamente importante. ¿A qué tú le prestas atención? Si tú le preguntas a ese muchacho de recorrer la lámpara que estaba a la derecha de él, él está súper preocupado de algo, está concentrado en otras cosas, por ejemplo, lo que es la depresión, lo que es situaciones específicas como estrés, puede provocar que uno no memorice la información. Entonces recuerde, si usted no presta atención, no va a lograr memorizar. Esto es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la memoria y el envejecimiento? Esa palabra senil, ay, en verdad, la palabra senil viene de asociada al envejecimiento. No significa que uno está senil cuando uno tiene problemas de memoria, no. La palabra senilidad significa asociado al envejecimiento. Entonces, no hay tal cosa como demencia senil. Eso es un término erróneo, porque es que no es asociado al envejecimiento que usted padezca de problemas o menos de un trastorno como tal bastante severo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un constructo, hay unas situaciones que hacen que la gente tenga esa cultura negativa hacia la vejez. Y todo va a depender de cuál es su cultura, qué es la educación que usted ha recibido, cuál es su preconcepción o sus prejuicios relacionados a la vejez y al envejecimiento, en cómo usted va a envejecer. Si usted necesariamente piensa que a usted le va a doler todo, que usted va a perder la memoria, pues efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Y buscando herramientas para evitar todos estos problemas que son problemas y patológicos, o sea, son enfermedades, no son normales a medida que envejecemos, entonces vamos a querer envejecer y envejecer bien. Pero ¿qué pasa? Actualmente la cultura es no envejezcas, quédate jovencito y eso no va a poder pasar nunca, ¿no? Entonces lo ideal es poder envejecer saludablemente. Como les decía, la demencia senil no existe y regularmente los adultos mayores informan una memoria más disminuida, pero es importante conocer que es debido al estereotipo cultural que con la edad se pierde la memoria que realmente ocurre esto. Porque como les decía, si usted quiere necesariamente tener problemas, los va a tener. O por decirlo así, el estrés, todo eso que le genera ese cuadro de que no puedo recordar, no puedo recordar, y usted, no es que no voy a recordar esa información, definitivamente que esto va a provocarle mayor afectación. Pero como le decía, la razón por la que esta palabra, este término, o mejor dicho, este constructo no existe, es porque no hay tal cosa como que usted va a tener demencia producto de que está envejecido. Eso no tiene nada que ver. Puede haber ciertas afectaciones, y ahora vamos a hablar que, pero no necesariamente va a tener un trastorno muy severo como lo es la demencia. Y de hecho a mí no me gusta utilizar mucho este término porque recientemente pues se reunieron un grupo de expertos y hablaron acerca de que la demencia era un término muy despectivo. Aquí en Panamá en particular, demencia significa locura. Entonces imagínense que usted dijera locura asociada a la vejez. La verdad que no es un constructo muy adecuado para poder diagnosticar, y entonces nosotros hablamos de deterioro cognitivo, que es lo que les hablaba anteriormente, con la cognición o el trastorno cognitivo.
¿Qué pasa durante el envejecimiento? Bueno, no podremos decir exactamente que los cambios son uniformes. No se puede porque todas las personas envejecen de manera diferente. Todas reciben una información diferente, todas se educan de manera diferente. Hay un nuevo tema que se habla de la reserva cognitiva. Todo el ahorro que usted ha recibido a lo largo de la vida, me refiero a nivel cerebral. Es decir, todos los beneficios que usted le ha dado a su cerebro, como por ejemplo educarse mucho, leer mucho, practicar estimulación cognitiva, todas esas cosas van a ayudar a que su cerebro esté bien desarrollado y que pueda soportar cualquier insuficiencia, cualquier afectación que le llegue, ¿no? Pero los cambios no son uniformes, o sea, no es uniforme como usted envejece. Todos envejecemos de manera diferente porque todos hemos recibido cosas diferentes. Inclusive se habla acerca de que la polución del aire podría generar en algún momento alguna afectación cerebral. Y si usted ha estado o muy expuesto a aire poluto, obviamente que va a desarrollar eventualmente algún deterioro cognitivo. Entonces, esto se habla de que en sí nuestra reserva cognitiva, nuestra reserva cerebral, va a depender de nuestro grado de escolaridad, de los recursos de cada individuo. O sea, no es igual y no todos vamos a desarrollar un trastorno y no todos van a desarrollar un trastorno similar, que es lo más triste. Así que, pues, hay algunas funciones que están más afectadas. La atención y la memoria son dos de ellas. Sí es cierto, sí, la memoria durante el envejecimiento puede ocurrir algún cierto grado de afectación. No hay una pérdida es decir, como la habilidad de hacer las cosas, sino de la agilidad con que usted lo haga. O sea, usted puede hacer las cosas, pero quizás no tan ágil como antes, porque si ocurre un enlentecimiento en el procesamiento de la información, pero es enlentecimiento, no necesariamente es que usted no va a poder hacer nada, usted puede aprender nuevas cosas, definitivamente que sí. Y entonces también hay una afectación o una disminución en la capacidad de cambiar o alternar el foco de la atención. Esto que vemos en la foto, el multitasking. Este señor está hablando por celular, comiéndose una dona, tomándose un café y manejando. Entonces, son varias cosas que está haciendo al mismo tiempo y pensando quizás en lo que va a ser la reunión que tiene y esto es algo que no es saludable, de hecho, a la edad de él tampoco, pero lo hacemos mucho y esos grados de estrés, extremos de estrés, pueden provocar afectaciones en la memoria. Sin embargo, esto no se puede hacer cuando uno ya está en la etapa de la vejez, mayor de 60 años. Uno no debe estar en esto, estar haciendo multitasking, uno debe concentrarse en una sola cosa y no espere que usted está haciendo 1000 cosas a la vez, que usted pueda después recuperar información que le dieron en el momento que usted estaba ocupado. Así que esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Se dice que durante el envejecimiento hay ciertas afectaciones, como por ejemplo en la memoria a corto plazo, pero es bien mínima, un mínimo deterioro. Y en la memoria de trabajo, que es un constructo entre la memoria a corto plazo, la atención y la concentración, y obviamente la atención es el punto. Hablamos de la atención porque es bien importante, y aquí pongo las figuritas de lo que es el olfato, la vista, el oído, la mano. Todos nuestros sentidos tienen que estar enfocados en lo que queremos memorizar o recordar. Y si nosotros no vemos bien, no tenemos una buena salud visual, no tenemos una buena salud auditiva, obviamente que vamos a afectar nuestro proceso de información. Entonces, la memoria semántica, la memoria a largo plazo está conservada, o sea, no hay ningún problema durante el envejecimiento. La memoria episódica de algunas cosas que han vivido en su contexto y todo eso, lo que ha vivido, podría estar disminuida. Pero en general, lo que les trato de mencionar es que hay una afectación mínima. No es muy severo esto y no tendría que afectar su capacidad de funcionar en la vida. O sea, si usted realmente está teniendo problemas, tiene que acudir a evaluarse. Porque como le decía, los problemas no son eh, normales, en primer lugar. Es muy importante no saber que eso no es normal. Y además de eso, es bien importante estar seguro de que esto que está ocurriendo realmente no sea alguna afectación. Pero es que hay factores que hay que evaluar, tomar en cuenta. Por ejemplo, es
interesante hablar de lo que es funcionar. Eso es lo que acabo de mencionar. Funcionar en mis actividades básicas, poder ser independiente, poder hacer mis cosas por mí mismo. La edad no es un factor que va a influenciar en esto. No importa la edad que usted tenga, usted puede, debe funcionar con cualquier tipo, inclusive si tiene algún grado de discapacidad, debe funcionar. Entonces, tenemos que seguir adelante, ¿no? Y es importante comprender que cuando nosotros hacemos que otra persona se vuelva más dependiente, va a presentar un deterioro en su cognición. Por ejemplo, una persona que usted quiere, usted le pone pamper porque le hazte ahí y ya, no molestes, que eso pasa bastante con los ancianos. eh, Aumenta más la dependencia y se atenúa su nivel máximo de desempeño, porque no están operando a un nivel de efectividad máximo, es lo que queremos decir. No sé si me comprenden, pero no podemos provocar o hacer que una persona tenga una dependencia adquirida, que usted obliga a una persona a que quédate ahí, que yo te voy a hacer todo. Si usted hace eso, si usted provoca que una persona, usted le tenga que hacer todo, ella va a deteriorar su cognición también, porque no se va a poder a pensar, no va a analizar información, no va a recuperar nada y el cerebro se va a deteriorar, porque lo que no se usa se pierde. Entonces, el estrés psicológico, como mencionaba, crea un efecto deleterio en la estructura del cerebro y su función, y más notablemente en el área del hipocampo y en la corteza, que es la área donde le había mencionado, que son necesarias para el procesamiento de la información, y reduce lo que es neurogénesis. ¿Qué es neurogénesis? Que se generen más neuronas. Entonces, definitivamente que va a haber alteración en el aprendizaje y en la memoria con el estrés psicológico. No se va a poder lograr, ¿verdad? Entonces, recuerden, la demencia senil no existe. No hay tal cosa como que normal porque estamos envejecidos. Hay que evaluarse, hay que ver qué es lo que está pasando, porque lo que no se usa se pierde. ¿Okay? Entonces, cuando yo debo preocuparme principalmente, y aquí les muestro pues, un estudio en donde se habla acerca de los olvidos, que dice que son un olvido normal, un olvido. Bueno, hay ciertas cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, estadísticamente significativo en este estudio salió que las personas que olvidan los nombres de personas bien conocidas podrían estar teniendo un deterioro cognitivo. Los que olvidan lo que acaban de decirle, justo lo que acabo de decirle, se le olvidó que la demencia senil, volvió y la usó la palabra, volvió y dijo lo mismo, que es incorrecto, como les acabo de decir. Entonces, y volvió y lo usó. Entonces, si tiene algún deterioro cognitivo, si pierde el hilo de una conversación que estaba conversando y usted se perdió el hilo completamente, si no encuentra la palabra apropiada, que como que era la palabra, eso específicamente sí puede provocar un deterioro cognitivo y no está seguro de la fecha del día de hoy. Esto también es estadísticamente significativo y que nunca la llega a recuperar. Si usted la puede recuperar en algún momento, no hay problema, pero si usted definitivamente que no está nada seguro, o sea, no está muy seguro ni siquiera a veces del año, o sea, eso, no, eso está muy mal, eso hay que evaluarse profundamente, ir a un sitio y olvida para qué. Eso pasa muy frecuentemente, pero hay que evaluarse, ¿sabe? Porque hay que preocuparse, porque probablemente usted o está en multitasking, haciendo muchas cosas a la vez, no está muy preocupado, hay que preocuparse. En este sentido, sí habría que hacerlo. Me refiero no necesariamente a quedarse ahí, sino que ir a evaluarse, obviamente, y ver, ¿no? Entonces, olvida el significado de palabras conocidas, olvida la manipulación de los objetos, cómo se usaba la computadora, cómo se usa el microondas, el tostador y demás. Entonces, si usted repite mucho las preguntas o si la persona, el familiar suyo repite mucho las preguntas, se extravía en lugares conocidos que antes ya usted conocía, hace labores en la casa, está barriendo y de repente ven la escoba por ahí, no saben qué era lo que estaba haciendo la escoba, ha estado en peligro su vida al estar realizando actividades, ya sea cocinando, que deja la estufa prendida. Olvida el nombre de personas que usted antes ya conocía, olvida sus medicamentos, sus citas médicas, olvida una conversación que se ha hecho hace pocas horas y cuesta reconocer a gente que ya conocía, confunde cantidades de dinero, olvida cuentas por cobrar, olvida el nombre de los objetos,
el chuncho ese, tiene dificultad para uso de aparatos electrónicos, radio, microondas. Entonces, lo importante es saber el estado previo de la persona. Si la persona normalmente siempre fue fácilmente cuidada, quizás sea algo como ya de antes, ¿no? Pero es muy importante realizar la comparación y ver si es algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que debo detectar? Usted debe preguntarse, o también preguntarse de un familiar, que también está en la memoria al compararlo con gente de la misma edad. En general, con respecto al año, hace un año atrás, se siente que recordamos las cosas. Entonces puede ser que algo está ocurriendo y hay que ver y hay que evaluarse. Entonces, las quejas subjetivas de memoria van a estar asociadas a cómo está su salud, aspectos también neuróticos, o sea, yo pienso que tengo algo malo y de salida pues tengo algo malo. Recuerden que esto es algo más allá, o sea, no estamos hablando simplemente de medir cómo está la función del corazón, cómo está la función del riñón, no. Esto es algo que tiene varios factores psicológicos, emocionales, físicos como tal, sí, del mismo cerebro como tal, pero también hay factores psicológicos, y hay factores sociales, de lo que usted vea, la cultura que recibe, lo que dicen en su casa, no, usted tiene problemas, usted está mal, entonces ya usted mismo también va interiorizando que usted está mal como tal. Entonces, la depresión, los estados afectivos, la pobre red de apoyo, que nadie, usted no tiene a nadie por ahí con quien interactuar, con quien conversar, eso también puede provocar afectaciones. La visión negativa de la vejez, que ya habíamos hablado, que eso definitivamente repercute sobre la salud de una persona adulta mayor, y obviamente habría mayor conciencia de déficit, sentimientos de inutilidad, todo eso va a provocar al final que usted tenga una afectación y va a afectar su calidad de vida y las actividades de sus necesidades básicas de la vida diaria. Entonces, es bien importante que cuando abordamos los problemas en el consultorio no existe un instrumento, un test universal para la detección rutinaria, porque podría ocurrir que pueden ocurrir sesgos. Cuando usted vaya a la consulta, puede ser que ocurra que la persona no pueda, quizá tenga una persona al lado y le pregunta y el otro paciente, el otro familiar le responde qué es lo que es. La verdad, es un entorno de laboratorio y es un poquito difícil, pero lo cierto es que depende del contexto y los atributos del sujeto, ¿no? Entonces, recuerden que cuando uno tiene queja de memoria puede predecir un deterioro cognitivo y no es normal. Entonces, ¿qué es bien importante conocer cuando yo tengo problemas de memoria? Debo conocer cuánto tiempo de evolución tiene esto. Cuando yo recibo un paciente, llegan y me dicen, ¿cuánto tiempo tiene de haber padecido este problema? Ah, me dice, no estoy muy seguro, yo creo que, no sé, no, la verdad que no sé, no. Entonces no han notado esa problemática y necesitamos conocer la información exactamente de cuánto tiempo es que esta persona tiene este problema. Y es bien importante asociarlo con síntomas depresivos, alteraciones en la conducta, el lenguaje, cómo habla, los temblores, si hay temblores, si hay rigidez, si hay problemas del sueño, si hay alucinaciones, si hay problemas de la marcha, si está caminando más lento, si se le sale el orine. Todas esas cosas hay que verlas si están asociadas a estos problemas. Y cuando están asociados, obviamente tenemos que ver al paciente como un todo, no solamente como el problema de la movilidad, sino que hay que ver cuánto tiempo tiene, cuáles son las características de este problema y si está asociado a otras cosas. Obviamente que antecedentes de problemas patológicos, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, enfermedad cardiocerebrovascular, enfermedad de Parkinson, golpes en la cabeza, hay gente que no se acuerda que se golpeó la cabeza, bajones de azúcar, la apnea del sueño, eso, la ronquera, roncar mucho, infecciones cerebrales en la infancia, la meningitis, o en sí problemas psiquiátricos, consumo de medicamentos psiquiátricos, la personalidad de la persona, haber fumado, alcohol, los medicamentos que tome, ese tafil bendito que a cada rato toma, todo eso puede deteriorar sus funciones cognitivas. Entonces es bien importante que nosotros evaluemos eso y veamos si esto puede haber afectado o no. Y obviamente la parte de las actividades básicas, ver si la persona está realmente funcionando o no está funcionando dentro de su vida. O sea, es muy importante para nosotros evaluar si esta persona por sus problemáticas cognitivas, la persona no ha podido funcionar adecuadamente. Y si tiene algún déficit sensorial de su capacidad de
buscar, como ver, oír. Definitivamente, una persona que no pueda ver, que no pueda oír, la perdimos. Y por eso es muy importante que su salud visual y su salud auditiva usted tome mucho en cuenta estas cosas. Hay que buscar factores de riesgo reversibles. Hay que buscar cosas que puedan provocar este problema y ver si se pueden revertir. Por ejemplo, que déficit vitamínico es súper frecuente. No se sabe por qué, pero es muy frecuente esto. Y asociado al proceso quizás de una mala nutrición a lo largo de la vida, y déficit de vitamina B12, déficit de vitamina C, déficit de vitamina D muy frecuente. Todo esto, la depresión es un factor de riesgo reversible para una afectación cognitiva. Bien importante evaluarse por depresión, porque una depresión maltratada, un duelo, porque todas las pérdidas que uno tiene en la vida, todo, un divorcio, una muerte de un familiar muy súbita, muy fuerte, una pérdida del trabajo, todo eso puede generar depresión y genera sobre el cerebro ciertas sustancias que van afectándolo y estresándolo más, y como le mencionaba, cosas que van a deteriorarlo más. La tiroides también puede ocasionar, son factores reversibles, recordando que pues, el cerebro y el corazón, obviamente, están relacionados, todos los órganos están relacionados. Si usted tiene algún factor de riesgo cardiovascular, hay que modificarlo para poder que el cerebro funcione bien también, ¿no? Entonces, definitivamente que con un antecedente de insuficiencia cardíaca podría usted desarrollar eventualmente deterioro cognitivo también. Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Entonces también puede ser que por estar afectado a nivel cardíaco, su cerebro también podría estar eventualmente afectado. Por eso es importante evaluarse integralmente, porque ya les digo, no solamente estamos hablando de problemas directamente cerebrales, sino que, por ejemplo, el haber tenido una hipoxia, ahora que estamos viendo lo del COVID, gente que ha pasado con desaturaciones muy importantes, que el oxígeno no les llega bien al cerebro, obviamente que van a desarrollar eventualmente deterioro cognitivo, porque una hipoxia o una ausencia de oxígeno a los tejidos del cuerpo va a deteriorar cognitivamente al paciente. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producto de un tabaquismo o exposición a leña o exposición laboral a cemento, cosas, polvos excesivos, pueden provocar eventualmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generar hipoxia de todos los tejidos, porque es el pulmón el que nos da el oxígeno, y deterioro cognitivo. Inclusive también con el intestino, es muy importante. Esta relación es, wow, es increíble, los invito a que lean mucho de esto. El intestino también se conecta con el cerebro por medio de químicos, hormonas y neurotransmisores que envían mensajes desde el intestino hacia el cerebro en una circulación neuroenterogénica que llamamos, ¿no? Entonces hay nuevas investigaciones acerca de la microbiota intestinal, el uso de probióticos puede ayudar a disminuir la inflamación intestinal, y si no se corrige este problema puede causar síntomas semejantes a la enfermedad de Parkinson, autismo. Es muy frecuente la relación entre la parte intestinal y obviamente ansiedad y depresión. Lo que comemos, todo eso tiene que ver, y los pacientes con estreñimiento crónico pueden desarrollar más eventualmente deterioro cognitivo o enfermedad de Parkinson. Entonces, definitivamente que para abordar estos problemas, lo más importante son 5 recomendaciones para prevenir el deterioro cognitivo. Primero, la actividad física. Segundo, la actividad cognitiva, muy importante, la estimulación, el control de la presión arterial, eliminar hábitos tóxicos y la motivación espiritual. Esas 5 cosas son recomendaciones para prevenir el deterioro cognitivo, siendo la motivación espiritual algo muy importante, porque mientras la persona tenga motivación de seguir adelante todo el tiempo, de mantenerse activa físicamente, porque se necesita mucha motivación para poder mantenerse activo cognitivamente, físicamente, y obviamente buscar en su salud controles de presión arterial, controles de riesgo cardiovascular, del colesterol, tomar sus medicamentos
controlar su salud y eliminar todos los hábitos tóxicos que podrían regularmente ocurrir cuando la persona no tiene motivaciones espirituales. Es muy, muy, muy importante para mí la quinta recomendación, porque eso inclusive disminuye el estrés. La estimulación cognitiva, como por ejemplo las manualidades, la pintura, la terapia cognitiva, todo eso, todo va a ayudar enormemente a nuestro cerebro. Recordando que cuando nosotros nos jubilamos, tendemos a disminuir completamente nuestra actividad cognitiva. Y es bien importante mantenerse activo cognitivamente, porque lo que no se usa se pierde. Y si usted pues no hace nada y se la pasa viendo televisión todo el día, obviamente que va a deteriorarse cognitivamente. La participación social, todo esto, eh, juegos de cartas, estimulan la memoria visual, ajedrez, damas, estimulan las funciones ejecutivas de la persona, la parte visoespacial, todo, leer, ayuda a la atención y a la memoria, la música, oír, tararear canciones, bailar, todo eso estimula, libera ciertas sustancias en el cerebro que lo mejoran, que lo ayudan. El cine, ver y explicar películas, la sopa de letras, mejora la atención. El dormir repara células cerebrales. Entonces, súper importante todas estas cosas. Hay talleres de memoria, ¿verdad? En donde podemos trabajar y hacer aprendizajes nuevos, a grupos que podemos desarrollar para poder mantenernos, pero obviamente podemos utilizar estrategias como esta, ¿no? Agendas, cosas que me ayuden a organizar mi mente y todo. Si tengo muchas cosas, puedo deteriorarlas más fácil. Cada ejercicio tiene beneficios únicos. Levantar pesas mejora la función ejecutiva, mejora la evaluación de la memoria. El aeróbico mejora la memoria visual, perdón, mejora la memoria verbal. Y ambientes muy enriquecidos con múltiples juegos, objetos para trepar, cosas así, pueden ayudar a mejorar. Esto lo menciono porque precisamente se ha hecho estudios con animales en donde aquellos que tenían multitud de juegos y objetos para trepar y que cambian continuamente, ayudaban mucho a mejorar su parte cuando se les hacía evaluación. Un solo tipo de ejercicio no es suficiente. El estiramiento por sí solo no mejora la memoria. Combinar ejercicios es la clave y el cerebro funciona mejor luego el ejercicio físico y requiere menos energía para completar una tarea. Por ejemplo, disculpen que está en inglés, pero acá tenemos ciertos ejercicios específicamente para cada una de las partes del cerebro. La parte prefrontal ayuda al pensamiento complejo, al razonamiento, a resolver problemas. Yoga ayuda a integrar pensamientos y emociones, a mejorar el miedo y la ansiedad, y lo que son meditaciones, pues más que todo en el hipotálamo. Los ejercicios de alta intensidad ayudan a regular el apetito, a la parte de las adicciones. La memoria se ayuda con el ejercicio aeróbico y ejercicios de deportes, más que todo, ayuda a la atención, a cambiar la atención entre tareas, que obviamente esta parte es muy importante porque sí se ve ciertamente algo deteriorada a medida que envejecemos. Puede ser precisamente porque no practicamos deporte, en realidad más que porque haya una afectación intrínseca y normal, es porque dejamos de hacer actividad física, dejamos de practicar deporte y puede afectarse entonces esa capacidad de alternar tareas. La participación social, las personas que son más activas socialmente y que no se sienten socialmente desconectadas experimentan un menor deterioro cognitivo, y obviamente que la parte social es sumamente importante. La soledad es algo que viene a matar prácticamente a la población adulta mayor, y ahora en el aislamiento que tuvimos que hacer, pues obviamente la calidad de vida no era buena, pero debemos mantener conexiones de calidad, ya no tan importante cantidad, sino de calidad. Participación en actividades que involucren eh, interacción social, quizás un trabajo voluntario le puede ayudar a otras personas, y eso lo va a enriquecer bastante. El número de amigos, la red de apoyo, el estado civil, si está viudo, pues también puede tener un cierto riesgo, y el grado de satisfacción personal de la vida. Obviamente sus comportamientos, su personalidad,
La persona es optimista, es agradable, es motivada, es abierta a experiencias, es dirigido a sus metas. Obviamente que experimentan frecuentemente un envejecimiento exitoso, toman ventaja de todas las oportunidades y regulan efectivamente todas sus emociones, mantienen una sensación de bienestar frente a los retos y se sienten satisfechos. Eso ayuda bastante a la parte de la cognición, puesto que la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a algún agente perturbador va a lograr que la persona envejezca saludablemente. Aquí les dejo un artículo que publiqué recientemente, bueno, no, en el 2019, acerca de un estudio que realizaron, el estudio de las monjas católicas que ofrecieron sus cerebros para evaluarse. Y me gustaría que pudieran leerlo para poder enriquecerse más en este sentido de la parte del deterioro cognitivo. Y la meditación que les había mencionado es algo que se puede recomendar, porque si yo digo que eh, yo disfruto mi presente, yo estoy ahora en el momento este que estoy haciendo, estoy concentrado, estoy disfrutando, me siento feliz, satisfecho de lo que estoy haciendo y entonces lo vivo a plenitud, no me preocupo tanto por qué es lo que va a pasar después o qué es lo que va a ocurrir en el pasado o qué es lo que ocurrió antes, porque el pasado no existe. Perdón, disculpe, el futuro no existe, no existe. O sea, no sé qué va a pasar, no me puedo preocupar por él, tengo que confiar, por eso es que la parte espiritual es tan importante, porque si yo confío, por lo menos en Dios, yo sé que en un futuro lo que sea que vaya a ocurrir va a ser beneficioso para mí. Entonces, si yo confío así y yo me dedico a trabajar en mi presente, en lo que estoy viviendo actualmente, me olvido de ese futuro que no lo conozco y que no lo puedo controlar. El pasado, entonces, obviamente, si ya está, ya ocurrió y no puedo, o sea, no puedo tampoco controlarlo, no lo puedo cambiar. Definitivamente que mi presente es el momento en donde tengo que trabajar, ¿verdad? Ok, entonces recordar es vivir y todos queremos vivir más. Así que hay varios factores que van a estar involucrados para poder lograrlo. Muchas gracias por su atención y espero pues haber logrado mejorar un poco la situación actual que puedan tener. A las órdenes. Hasta luego.